Bienvenidos a este su canal, La Mente de Cristo, viendo desde una perspectiva adecuada, cristocéntrica, cristológica, la ley, el Antiguo Testamento, los profetas, el carácter de Dios. Habíamos dicho en el video de bienvenida la manera en cómo Jesús viene a interpretar quién es Dios, a revelar quién es el Padre. Es por eso que en el día de hoy vamos a ver de una manera más amplia cómo es Jesús quien revela, quien interpreta no solamente al Padre, sino también toda la Escritura, toda la ley. Es interesante ver que cuando Jesús viene al mundo, Él describe cómo es la vida eterna, cómo es que el ser humano adquiere la vida eterna. Y en Juan 17:3 encontramos una declaración categórica en cuanto a esto. Y la declaración es: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es muy importante entender esta declaración de Cristo. La vida eterna consiste en conocimiento. No es un sistema de creencias, no es una ideología, no es un credo, no es ser parte de alguna denominación en específico lo que me va a dar la vida eterna. La vida eterna se basa en conocimiento, y es conocimiento de Dios. Es muy interesante ver cómo hay un texto que voy a leer a continuación y que voy a citar. Es un texto muy conocido por el cristianismo, se ha citado en escuelas de teología a través de la historia, se ha intentado analizar y escudriñar, pero cuando se le da el enfoque correcto a este versículo, toma en forma enmarcado en todo esto que acabo de mencionar. Jesús, el revelador, no solamente del Padre, como lo dice Juan 17:3, o como lo dice por ejemplo Juan 1:18, y es con el texto que yo quiero empezar hoy. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es muy bello ver cómo en la Escritura se nos dice que Jesús, el unigénito que está en el seno del Padre, Él es quien le ha dado a conocer. Es que yo solamente puedo conocer todo el espectro de posibilidades de quién es Dios en su Hijo. Ya el apóstol Pablo había mencionado esto de la siguiente manera: orando por la iglesia de Corinto pedía que fueran llenos del conocimiento de la gloria de Dios, pero en la faz de Jesucristo. Entonces, partiendo de Juan 1:18, podemos ir, por ejemplo, a Hebreos 1 al 2, donde se nos dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en estos últimos o postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Cómo es esto? Es sencillo. La Biblia dice lo que es y es lo que dice. Dice que el Padre, que Dios, vino hablando de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, pero ahora le ha placido, ha querido hablarnos por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Es por medio del Hijo que habla, es por medio del Hijo que se da a entender, es por el medio del Hijo que se da a conocer. Es interesante que Jesús en cierta ocasión le dice a Felipe: Felipe, hace tanto que estoy con vosotros y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es interesante notar que Él es la imagen de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, Él es la esencia del Padre. En Él habita toda la plenitud de la deidad, dice Pablo. Dice también el libro de Colosenses que agradó a Dios que en Él habitase toda plenitud. Es en Cristo que habita todo lo que Dios es, todo en cuanto a su carácter, en cuanto a su personalidad, en cuanto a cómo obra Dios. Entonces viene Jesús y la Biblia nos señala cosas muy interesantes. Quiero ir por ejemplo al Evangelio de Juan, al capítulo 1, para comenzar con este tema, con esta temática, que es ver cómo es Jesús el revelador de absolutamente todo. No solamente, repito, de quién es el Padre, sino es el revelador de la ley, es el revelador de las Escrituras, es el revelador de las profecías, es el revelador de toda inspiración. Si cualquier texto, si cualquier profecía, cualquier parábola, cualquier concepto, cualquier instrucción
o lo que antiguamente para los judíos era la Torá, lo que después llegó a ser, llegó ya al griego con nomos. Todo se pone en perspectiva ante la vida de Cristo. O sea, lo pongo a la luz de Cristo. Cristo me ilumina. Cristo resplandece sobre toda revelación. Él se lo dijo a un grupo de personas de la siguiente manera en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la escritura apunta a Cristo. En Cristo, en la escritura, se ven muchas figuras, símbolos y tipos del antitipo por excelencia. Cristo, la realidad de las sombras, la realidad de las cosas, el portador de mejores promesas. Sobre él reposa un ministerio y un sacerdocio eterno, establecido sobre mejores promesas. Es Jesús quien me va a revelar absolutamente todo lo que está en la escritura. En el versículo 1 de Juan 1 se nos dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios y era Dios. Es muy interesante que en el prólogo del Evangelio de Juan se nos está diciendo de antemano que la palabra, porque así se traduce el verbo en griego, la palabra ya estaba con Dios y era con Dios. Es decir, que la palabra por excelencia está fusionada con Dios, sabe quién es Dios, conoce lo más profundo de Dios. Es la palabra, es la única que me puede decir a mí cómo es Dios, quién es Dios, porque en el principio era con Él, estaba con Él. En ese sentido eran uno. Y es interesante que luego en el versículo 2 dice, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué interesante. Y pasamos al versículo 14, el Evangelio de Juan, y se nos dice: y aquella palabra se hizo carne. Ahora la palabra, el logos encarnado, humanado. Esa palabra que estaba escrita, esa palabra que por causa de la dureza del corazón del hombre, por causa de la incapacidad para comprenderla, y que estaba encriptada en las escrituras, que estaba muchas veces encadenada, muchas veces de manera literal. Por ejemplo, así encuentra la Biblia Lutero. Pero en el tiempo de Cristo está oscurecida. De hecho, leemos por ejemplo en Mateo el capítulo 4, el versículo 13 al 19, que Él venía a dar libertad a los cautivos y a iluminar a aquellos que estaban en sombra de muerte. Y también el Evangelio de Juan dice que Él era la luz y que la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no la recibieron, las tinieblas no la entendieron. ¿Quién estaba en tinieblas? Estaba yo, la humanidad, el mundo. Aún los hombres más doctos de la época de Jesús, los doctores de la ley, tenían la mente oscurecida en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Pero dice Juan que ahora esa palabra, la palabra escrita, ahora se hace carne. Y no solamente eso, dice, y vimos su gloria. Dice, y vimos su gloria. Ahora la palabra se puede ver en su máxima expresión. Ahora Jehová, por amor de su justicia, engrandece la ley y la magnifica. Vemos su gloria. Y ya estaba profetizado de que la casa o el templo sería lleno de la gloria. Y fue en el momento en que Cristo entra al templo. De la misma manera, dice que aquella palabra se hizo carne y vimos su gloria. Ahora podemos ver la gloria de la palabra, podemos ver la gloria del verbo. Y el verbo vino a revelarme quién es Dios. Ahora a través de Cristo conozco quién es Dios, a través de Cristo veo la revelación. Y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Qué interesante esto. Y es muy interesante porque entonces viene Cristo y viene a darle la óptica correcta no solamente a la ley, a la revelación, sino viene a dar una óptica correcta en cuanto al carácter del Padre. Parecía que el Padre era desconocido, y tan desconocido que Jesús manifestaba expresiones o palabras tales como: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Hacía preguntas tales como: ¿cómo lees? Hacía preguntas tales como: ¿cómo es que no entendéis mi lenguaje? ¿Cómo es que mi palabra no haya cabida en vosotros? Es muy interesante que Jesús preguntaba y se refería de esta manera porque cómo estaba el corazón del hombre, nunca había sido comprendido Dios. El versículo 4 de Juan 1 dice: en Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Qué interesante. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Cristo no solamente está la vida, sino la luz. Esa palabra es fos, conocimiento, descubrimiento, revelación. Él dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Luz en cuanto a qué? En cuanto a todo. En cuanto a todo. Recordemos que esa palabra luz, repito, en griego es fos, denota conocimiento. Conocer algo que estaba encriptado, algo que estaba oculto, algo que antes no habíamos visto. Si en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, es porque estábamos en tinieblas, pero las tinieblas se disipan a través de Cristo. Tinieblas en cuanto a qué, en cuanto a todo, en cuanto a quién es Dios, en cuanto a la revelación, en cuanto a la misma ley. Un día le traen una mujer en adulterio y con la ley la quieren apedrear. Y aquí es donde entramos en el hecho de que Jesús tiene que venir a interpretarlo todo, porque el hombre no lo comprendió. Y con la ley, algo revelado, escrito por Moisés, y claro que Moisés es inspirado, pero con la ley, con algo revelado, inspirado por Dios, querían quitarle la vida a un ser humano, a una mujer en adulterio, y no que el adulterio sea bueno, como dice Pablo: ¿acaso es Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Pero no se había leído la ley en su espíritu adecuado, no se había colocado en su engaste correcto. Y entonces con la ley quieren defender el mandamiento que dice no adulterarás, y quieren defenderlo, quebrantando el que dice no matarás. ¿Acaso al apedrear a esa mujer no se quebrantaba un mandamiento? Cuando Santiago dice, y ellos querían hacer justicia, pero el apóstol Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y apedrear a una persona porque quebranta, porque no hace lo que yo percibo que es justicia, quererla matar es despertar mi ira, es en mi ira que lo quiero hacer, porque no comulga con mis pensamientos, porque no comulga con mi moralidad. Y repito, no que el acto del adulterio sea malo, pero el evangelio no es como el hombre siempre lo percibió. Ahora, a la luz de Cristo entendemos el por qué, por ejemplo, se da la ley de la lapidación, por qué se da la ley de la carta de repudio. En cierta ocasión le preguntan a Cristo: Moisés nos pidió dar carta de repudio a nuestras esposas, ¿tú qué dices? A lo cual él tiene que responder: a Moisés se le permitió hacer eso por la dureza de vuestros corazones, pero en principio no fue así. Y es muy interesante que Jesús viene a reinterpretar toda la ley, viene a reinterpretar a los profetas, viene y tiene que reinterpretar, no porque la revelación que recibieron los profetas no fuera buena, no, todos fueron inspirados, pero el hombre le había dado otra óptica. El hombre no había analizado a los profetas, no había analizado la ley, no había analizado a Dios con la mente de Cristo. Pablo dice: cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido al pensamiento, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Pero también dice Pablo que a nosotros nos ha sido revelado todo esto por el Espíritu que nos ha sido dado. Y en ese mismo orden de ideas, Pablo también dice: pero a nosotros se nos ha sido dado, y se nos ha sido dado porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremendo. Sobre ese tema estudiaremos en un video posterior. Lo que sí es que está diciendo la Escritura, que podemos ver la luz, que podemos desencriptar las tinieblas, desvanecerlas solamente a la luz de la vida de Cristo. Pablo, repito, había dicho que anhelaba que los corintios fueran llenos de la gloria del conocimiento de Dios, pero eran la faz de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. En Él habita toda la plenitud de lo que Dios es. A Felipe se le dijo: me has visto a mí, lo has visto a Él. Si hay algo en la Escritura que rompe la armonía con la vida de Cristo, tengo que reexaminarlo, tengo que replantearlo. Pero eso no lo habían hecho los escribas y los fariseos. El que esté libre de pecado, tírele la piedra, pero están con la ley en la mano. Entonces le dicen a Jesús, dicen de Jesús: este alborota a la nación, está en contra de la ley, está en contra de Moisés. Por ahí dijeron una vez incluso que le dijeron a Pilato: si lo defiendes a este, estás en contra de César. Una locura total. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En su luz veremos más luz. Y me dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra, luz a mi camino. ¿Quién es la luz de la palabra? ¿Quién es el camino para la palabra? La misma palabra, pero la palabra ahora encarnada.
porque estaba oscurecida, estaba ensombrecida por las tinieblas de mi corazón. La Biblia a mí me dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Eso nos lo dice la Escritura. Entonces, si mis pensamientos no son los de Dios, ¿cómo debo ir a la Biblia? Con otro pensamiento que no sea el mío, con otros caminos que no sean los míos. Y es otra mente la que necesito, y es la mente de Cristo. El versículo 5 dice, la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Dice que las tinieblas no comprendieron la luz. ¿Quién era la luz? Cristo. Pero las tinieblas no logran comprenderla, no la logran dimensionar. En el corazón del pueblo en la época de Cristo y aún hasta nuestros días, no hay una clara visión en cuanto al carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo opera Dios? El versículo, quiero leer el 16, Juan 1:16. Pues de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. Ahora noten, la ley es dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Estoy leyendo la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Es interesante que dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, dice acá, fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Y qué interesante, a la ley le faltaba algo, o a la ley no, o bueno, más que le faltara algo, es que la ley necesitaba un complemento. Si yo tengo la letra de la ley sin el espíritu correcto, como lo dice Pablo, es un ministerio de muerte, no uno de vida. Es un ministerio de condenación, no de reconciliación, como lo dice Pablo en Corintios, aludiendo a la ley, más principalmente al decálogo, a las 10 palabras que se encuentran en Éxodo 20 y también Deuteronomio. La letra de la ley sin el espíritu es muerte. ¿Qué necesitaba la letra de la ley? Dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad hechas una realidad por Jesús. La ley necesitaba de la gracia, necesitaba de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. Por eso solamente Él me coloca en el marco correcto la ley. Me coloca en el marco correcto las instrucciones, la Torá, la inspiración, la revelación, todas las historias del Antiguo Testamento que en muchas ocasiones oscurecen la gloria de Dios. Y hay pasajes desafiantes en la Escritura, los hay, que solamente se pueden comprender, se pueden entender a la luz de la gloria de Cristo. Los escépticos se aferran mucho de estas cosas para no creer en Dios, porque manifiestan que el Dios del Antiguo Testamento es muy distinto al Dios de Nuevo, porque en el Nuevo vemos a un Jesús revelando a un Dios misericordioso, amante de la humanidad y amigo de los pecadores. Pero en el Antiguo parece que se ve uno que es bueno con los que le obedecen, pero un poco duro y estricto con los que no. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si es que es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso dice la Escritura. Entonces está pasando algo, y es que necesito poner en armonía todo con la vida de Cristo, porque como lo hemos dicho, Él es la luz, Él es el verbo hecho carne, Él es la palabra encarnada, el pensamiento de Dios hecho audible, el pensamiento de Dios hecho visible. El apóstol Juan escribe en su carta, en su epístola, les escribimos, les hablamos lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído. ¿Tocante a qué? Tocante al verbo de vida, tocante a la palabra de vida. Eso dice el apóstol Juan, que están hablando, que están predicando. En Patmos, según Apocalipsis, se nos dice que él estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, pero no la palabra de Dios sola, y el testimonio de Jesús, poniendo la Biblia en armonía con la vida de Cristo. Cristo, armonizando absolutamente todas las escrituras en camino a Emaús, encontrándose a dos discípulos, les abre las escrituras, y dice que estos discípulos les ardía el corazón dentro de sí, mientras él les abría las escrituras, y dice el texto, porque en ellas les señalaba todo lo que de él decían.
La escritura todo el tiempo me está hablando de Jesús. Desde la antigüedad daban testimonio de Él. Entonces todas esas historias que parecen que como que hay un Dios como diferente al que Jesús revela en el Nuevo Testamento, es tiempo de empezarlas a considerar. El último mensaje que ha de ser dado al mundo es una manifestación de su carácter de amor. Dice Apocalipsis que la tierra fue llena con su gloria. Es una manifestación de la gloria de Dios la que debe darse al mundo. Y la gloria de Dios se ve en Jesucristo. Eso dice la Biblia y lo vamos a ir estudiando, lo vamos a analizar. Entonces, si se va a dar una manifestación de la gloria de Dios a través de la vida de Jesús, es poniendo la vida de Jesús en toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento. Recordemos que desde el principio la palabra era con Dios, obraba con Dios, operaba con Dios. De hecho, Dios todas las cosas las da a través de su Hijo. A Dios agradó que en Él habitara toda plenitud. El Padre, que es la fuente, Cristo, que es el canal, y nosotros bebemos de ese canal y de ese manantial de vida. Es a través del Hijo de Dios que recibimos absolutamente todas las cosas, absolutamente todas. Desde Adán hasta nuestros días, todo lo hemos recibido de la mano de Cristo, absolutamente todo. Entonces, yo no puedo ver en la revelación, ver en las Escrituras, una manifestación de la gloria de Dios en la faz de Jesús solamente en el Nuevo Testamento. Tiene que ser en toda la Escritura. El salmista escribe: todo el conjunto de tu palabra es la verdad. Los salmos nos dicen que la palabra de Dios lámpara es a nuestros pies. Jesús mismo dice: todo aquel que escuche mis palabras y las guarda, le comparará a un hombre que edifica la casa sobre la arena. Él era la palabra desde tiempos eternos, desde tiempos antiguos. ¿Por qué va a romper armonía la vida de Cristo con las historias del Antiguo Testamento, con la ley, sobre todo con la ley? Y en estos primeros estudios nos vamos a centrar un poco en la ley, antes de ir a muchas otras historias, eventos, textos del Antiguo Testamento que parecen que ocultan, estigmatizan, encriptan el carácter de Dios, cuando no debiera ser así. Quiero leer algunos textos. Quiero leer un texto que se encuentra en Mateo el capítulo 5, cómo Jesús cuando viene tiene que darle el enfoque correcto a todas las cosas, porque se había tergiversado el enfoque de la ley. Un ejemplo lo encontramos en Mateo. Vamos a ir a Mateo al capítulo 5, el versículo 43. Mateo el capítulo 5 y el versículo 43. Noten lo que nos dice acá. Y esta era una palabra muy de Jesús, era una expresión muy de Jesús, era una declaración muy de Él. Y es: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo. En la versión Reina Valera 60 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, dice la Reina Valera del 60. Mas ustedes oyeron que fue dicho esto, mas yo os digo. Y aquí se incrusta lo que se conoce como el principio de autoridad. ¿En qué consiste esto del principio de autoridad? Es decir, que Cristo tiene la autoridad sobre toda revelación, sobre toda inspiración, incluso sobre la Torá, sobre los escritos de Moisés que eran tan sagrados para los judíos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu amigo, a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Eso dónde estaba? Eso estaba en la ley, eso estaba en la Torá. Pero viene a decir: mas yo les digo, amen aún a su enemigo. Noten, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. ¿Jesús está contradiciendo la ley o le está dando el enfoque correcto a la ley? Solo puede pasar una de las dos. Pero en Mateo 5:17 en adelante Él dice que no ha venido a abrogar la ley, ni ha venido a abrogar los profetas, que no ha venido a abrogar sino a cumplir. Esa palabra cumplir en el griego también denota completar. Recordemos que en Juan habíamos acabado de leer que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad fueron hechas una realidad por Cristo. Qué interesante esto. La ley sin el Espíritu, la ley sin la verdad, sin la gracia, según la Escritura, no tiene ningún valor. Es un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación, como lo mencioné anteriormente.
y en algún momento hablaremos de eso en Corintios. ¿Cómo es que Pablo denomina la ley escrita en tablas como el ministerio de muerte? ¿Cómo es que Pablo la denomina el ministerio de condenación? Es por causa del hombre. Es porque cuando no se le da una óptica correcta a la ley, se rompe el espíritu del evangelio, se rompe y se contradice con el carácter de Dios. Es por eso que, repito, cuando traen a la mujer en adulterio la quieren apedrear. En la cruz, en el Gólgota, hay 3 cruces por lo menos, la de Cristo y otros 2 más. Pero hay uno que le dice: Señor, en tu reino acuérdate de mí. Este hombre, por la justicia humana, está condenado en la cruz, porque para la justicia humana el pecador merece morir. Y no estoy diciendo que el pecador no vaya a morir. Tristemente el pecador morirá. Tristemente van a haber muchos que se perderán. Tristemente, eso es una realidad. Pero lo que se está diciendo aquí es que para Dios el pecador no tiene que morir. El pecador no tiene por qué ir a condenación. En Él, en su reino, contemplándolo desde la óptica correcta, tiene una esperanza y puede vivir. Y vivir para siempre. Es muy interesante entender esto. Entonces, aquí se da un ejemplo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Hay otro ejemplo ahí mismo en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 5, ahora vamos a retroceder un poco al versículo 21. Ahí mismo, pero ahora en el versículo 21. El versículo 21 nos dice: oísteis que fue dicho a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que está enojado contra su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema, y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Esto es muy interesante, porque el Señor va a magnificar la ley, Cristo va a magnificarlo todo y a ponerlo en su engaste correcto. Vos querés que el hermano cumpla la ley airándote con él, también estás en condenación. Hablas de no matarás, pero el homicidio comienza con odiar, con repudiar, con decirle idiota, con decirle imbécil a un hermano. Cristo magnifica la ley en el sentido de que le da el espíritu y la óptica correcta. No se trata de un reglamento para intentar modificar la conducta de alguien. Para eso no fue dada la ley. La ley no fue dada para eso. La ley fue dada como una promesa. Las 10 palabras en realidad fueron 10 promesas dadas por Dios en el Sinaí. Promesas que Él mismo se encargaría en cumplir en el ser humano. Él lo había anunciado, enmarcado en el nuevo pacto, diciendo: pondré mi ley dentro de ellos, en sus corazones las escribiré y haré que anden en mis estatutos. A Satanás, mirándolo atrás de la serpiente, le dice: yo mismo pondré enemistad entre ti y la mujer. Dios se comprometía a ganar la victoria por el hombre. Dios se comprometía a ganar mi batalla. Dios se comprometía a poner su ley en mi corazón. Pablo en Romanos dice que el gentil, cuando hace las cosas que son de la ley, dice que él es ley para sí mismo, dando a entender la obra de la ley en su corazón, es decir, un esfuerzo no humano, un milagro, algo que origina al Creador en el ser humano, algo que coloca a Dios en el hombre, algo que por gracia recibimos, como recibimos el amor, como recibimos el arrepentimiento y como recibimos el perdón de pecados. Eso dice la Biblia. Dios es el que ha dado a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, junto con la fe, junto con el amor, junto con todos los dones del Espíritu. Son esos dones un regalo. No lo puedo hacer yo. La ley no fue dada para modificar la conducta de nadie. La carne no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso lo que era débil para la ley, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Entonces se da la ley como una promesa, y de eso también vamos a hablar. Y cuando se da desde esta óptica, hay una transformación correcta, hay un espíritu correcto, hay una óptica correcta en cuanto a la ley, que no es otra cosa más que una revelación, un trasunto del carácter de Dios. Eso es la ley, porque Cristo es la ley. Eso es la palabra, porque Cristo es la palabra. En verdad, cuando se habla en cuanto a la ley, la traducción más adecuada sería la instrucción.
pero se le da una óptica legislativa, una óptica legalista, una óptica judicial, pero no es así. Son promesas, se conocen como, hablando sobre todo ahora que estamos enmarcados en las 10 palabras o las 10 promesas, las de Barén, las 10 promesas que hace Dios. Es muy interesante analizar esto porque cuando lo veo de esta manera, que son promesas hechas por parte de Dios, y es que estas promesas están enmarcadas en el nuevo pacto. El viejo pacto consistió en las promesas de los hombres, pero el nuevo pacto comprende las promesas de Dios hechas a ellos y que ellos puedan experimentar lo que la gloria de Dios ha hecho por la humanidad. Oísteis que fue dicho, ni siquiera te enojes, pero yo no puedo intentar modificar esta conducta, la carne no se puede modificar. Yo debo morir y volver a nacer. Lo que es nacido de la carne, carne es y será para siempre. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahora vemos que en el Espíritu ya la ley no es para un ministerio de muerte, es decir, no es para juzgar, no es para apedrear a la adúltera, no es para colgar en la cruz al ladrón, no es para matar al malvado. Para eso no es. En el Espíritu hay otro trabajo. Es un reino distinto. Cristo no vino a predicar ninguna religión ni ningún sistema de pensamiento. Cristo vino a predicar el reino de Dios. Y cuando hablamos de un reino, estamos hablando que ese reino tiene unos principios, tiene unos ideales, tiene una filosofía. Y esto de filosofía no lo tomen a mal, porque es un término que se ha mal entendido y se ha satanizado en los últimos tiempos. Filosofía quiere decir amor por la sabiduría. En la sabiduría o en la filosofía del reino de Dios, el concepto de justicia es distinto al de este mundo. Jesús lo dijo. Le dijo a Pedro intentando sacar la espada, guárdala. ¿No crees que yo puedo clamar a mi Padre y hará venir una legión y me defenderían? Pero mi reino no es de este mundo. Es decir, los principios de mi reino, la manera en cómo implantamos justicia, establecemos el orden y la ley en mi reino, no es del orden de los reinos de este mundo. Guárdala. El ladrón en la cruz le puede decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, conmigo estarás en el paraíso. Esto que escuchaba teólogos diciendo que fue un caso especial. No es ningún caso especial el del ladrón al lado de la cruz. Es un humano, es una persona como tú, como yo. Es una historia que puede pasar contigo y conmigo. Alguien que está siendo receptor de la gracia y de la verdad, según lo que acabamos de leer en Juan. Por la ley, ese ladrón es condenado allá en la cruz. Y vuelvo a hacer énfasis, el mal no es bien, no es bueno. El pecado no es bueno, no se está diciendo esto. Pero desde la ira del hombre no obra la justicia de Dios, según el apóstol Santiago. Y ese ladrón, esa mujer en adulterio, y el mismo Jesús que está en la cruz, están allí en esa situación por la ira del hombre. Y allí no puede obrar la justicia de Dios. Es interesante que Jesús tiene que señalar, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y en base a esto se puede hacer una pregunta. ¿El ladrón es pecador porque roba o roba porque es pecador? Qué interesante interrogante. Lo repito. ¿El ladrón es pecador porque roba o roba porque es pecador? Y es una pregunta que se incrusta en medio de este contexto y de este orden de ideas. Y cuando entiendo que el ladrón roba porque es pecador y no lo hace pecador el robar, todo cambia. Entiendo la condición de mi prójimo, entiendo que es igual a mí. Y es que es por la gracia de Dios únicamente que yo también no soy un ladrón. Es por la gracia de Dios, por la única gracia de Dios, que yo no soy lo que mi naturaleza me quiere arrastrar a llegar a ser. Y de eso vemos ejemplos mil en la Biblia. Salomón, Saúl, consultando una adivina, haciendo lo que más odiaba. Él mismo había expulsado a todos los adivinos, pero llegó a ser lo que el pecado lo arrastró porque era un humano. El mismo David, derramador de sangre, pero un hombre que Dios veía de otros ojos, un hombre que Dios veía con amor, un Dios que quiso extenderle sus misericordias y llevarlo a un nivel superior, no lastimándolo, no condenándolo, no llevándolo a una cruz, sino a través del ministerio de la reconciliación, hacer que David fuera un patriarca, hacer que David fuera un monumento de su gracia y que de él mismo se sentará siempre un rey y eterno en su trono para siempre.
Qué tremendo, qué interesante, qué poderoso es el Evangelio. Qué hermoso es verlo todo desde la óptica de Cristo. Es tiempo de poder ver a Dios desde el lente de Cristo, de poder entender la ley, de poder entender la ley con la mente de Cristo. La escritura nos está señalando todo el tiempo que Jesús es el intérprete. Y si Jesús es el intérprete, no solamente del carácter de Dios, sino de la ley, será el intérprete absolutamente de toda la escritura. Es tiempo de empezar a ver toda la escritura desde la mente de Cristo. Mi nombre es Anderson Sánchez. Bienvenido a tu canal, La Mente de Cristo. Te invito al siguiente o a la segunda parte de este tema, cómo Jesús revela, interpreta no solamente a Dios, sino la ley y toda la escritura. Bendiciones.